Desgraciadamente venimos de un viejo régimen desinformativo en los medios masivos de comunicación que nos intoxicaron durante todo el periodo neoliberal con el mercantilismo, todo lo que tiene que ver con tratados de libre comercio y luego no nada más la cuestión mercantilista, bursátil, muy financierista, pero eso ya se está desplomando a pasos acelerados. Vean, yo les doy mi muy humilde hipótesis, aunque la planteé hace 14 años, es de que el mundo aceleró ya la desglobalización. Yo sé que esto en el ITAM nunca lo van a entender, porque es un centro teológico, pues ahí que discute uno, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, un banco como es Deutsche Bank, uno de los principales bancos europeos, abiertamente habla que ya finiquitó el modelo de la globalización. Pues que no entienda en dónde anda, pues se va a perder todavía más. Ya de por sí andábamos desbrujulados con tanta desinformación. Y seguimos en el debate que si es mejor Trump o Biden. Bueno, yo cuando escucho eso, digo, bueno, aquí me están hablando de una pelea de box entre el Canelo y el Pacquiao. No estamos profundizando en nada. A ver, ¿en qué es mejor uno que el otro? Me estás comparando a Calígula del siglo IV, después de Cristo, con el Gábalo del siglo V. Es la misma hegemonía con diferentes métodos. Lo mismo. Yo me dedico a leer los papers, las publicaciones del Pentágono, de los centros de pensamiento think tanks de Estados Unidos. No pierden ellos su tiempo. Saben a dónde van. El objetivo es, nuestros competidores son hoy China y Rusia. Se acabó. Van a estar perdiendo su tiempo. México le mentaron la madre aquí enfrente a Trump. Ni saben que existe uno. Es lo que ven, por eso uno tiene que seguir y tener pensamiento multidimensional. O sea, que andamos en las elecciones de Estados Unidos. ¿A poco va a cambiar? Ahorita, en caso de que certifiquen a Biden, porque conste, vean, Rusia tiene guardada su carta, no sabemos si va a aceptar el resultado. Estados Unidos se la pasa metiéndose en las elecciones de los demás. No sé, un escenario, a mí me gusta hacer escenarios, que diga Rusia, pues no reconozco a Biden y reconozco a Trump desde Mar-a-Lago. A ver, plantéense ese escenario. Y se arma la de San Quintín, ¿eh? No son cosas sencillas. Sí, aquí no es de montoneros, ahí salen 152 países, muchos bananeros a reconocer. No conocen la historia por ahí, critican. Nos sale ahí un tal Buscaglia, que es un argentino, allá agente y quiere imponer su agenda a México, su agenda de seguridad, obviamente ya saben a nombre de quién. Bueno, que vaya a defender las Malvinas. Yo ya fui hasta el final del mundo, como le llaman, la Tierra de Fuego, a defender las Malvinas. Y nos ven a dar lecciones, a decirnos que la doctrina Estrada es caduca. ¿Pero por qué es caduca? Es la historia de México. Se dio porque es una necesidad. Nosotros no nos metemos en los asuntos internos de ningún país para que no se metan en los nuestros. Con un historial que tenemos de la mitad del territorio eviscerado, con tratados totalmente asimétricos.
Oigan, no es lo mismo tener frontera, lo digo respetuosamente, con Belice y Guatemala, que 3,000 kilómetros con Estados Unidos, una de las 3 superpotencias del planeta. No es un juego esto. Entonces vean ustedes el nivel de debate hoy. Lean la prensa mexicana. El nivel de debate es ese. Pacquiao contra Canelo. Pues está bien, yo también me encanta el box. Y apuesto. Y además gano, ¿eh? Soy bueno para apostar. Pues no estamos en eso. Entonces no le dije estrategia, el mundo, cómo va, cuál es la situación. Entonces, le resumo ya con todo eso, porque habría que dar esta introducción. Estamos en la desglobalización y en los regionalismos. Y nosotros, nos guste o no México, estamos en un bloque regional que se llama el TMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que es de lo más discriminativo. Vean, en el anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no nos dieron transferencia de tecnología. No existe. Y yo siempre brinqué, denuncié. Bueno, había que hacerlo. Y hay que seguir haciéndolo. Acaba de hacer el mayor bloque económico del planeta, con el 30% del Producto Interno Bruto global, encabezado por China, que se llama el RCEP, RCEP. Si nada más se llevan esa idea hoy, créanmelo que es más que suficiente. Tampoco hay que aprender tanto, no hay que exagerar. A veces sobresatura uno. Que se llama en inglés Regional Comprehensive Economic Partnership, traducido al español, Asociación Económica, ojo, económica, integral, regional. ¿Escucharon bien la palabra regional? Ellos lo están diciendo, no yo. Así se llama, es el título. 15 países. 10 países de la ASEAN, es el bloque de 10 países del sudeste asiático. 2 anglosajones, Australia y Nueva Zelanda. Y a mi juicio, esa es mi muy humilde opinión, pues yo me dedico al análisis geoeconómico. Los 3 grandes de este bloque, que son China, Japón y Sudcorea. Pero ahí les va la parte principal. Con transferencia de tecnología. Y se la van a dar a los países menos desarrollados de la ASEAN, que son Camboya, Laos y Myanmar, que antes se llamaba Birmania o Burma. ¿Escucharon bien? Con transferencia de tecnología. Bueno, ¿y por qué nosotros no nos dan transferencia de tecnología? Además, los mexicanos tenemos un superpeso en Estados Unidos, a los que se les olvida. Eso también hay que decirlo. Estados Unidos tiene 11 portaaviones. 11. Andan 2 mal, destartalados, como Estados Unidos está destartalado en muchas cosas. China tiene 2. Una que se lo regalaron los rusos, la reconvirtieron, no sé qué hicieron. Y la otra creo que la acaban de construir, tiene 2. Rusia anda en 2, si no me equivoco. Francia tiene 1. Y ahora Gran Bretaña, que va a lanzar uno muy importante. Obviamente todos nucleares. Sí, Estados Unidos, yo diría el mundo anglosajón, todavía tiene el predominio de los mares. Ahora, no sabemos, yo también leo cosas, ¿no? A qué grado los submarinos rusos y chinos, cuántos hay, dónde andan, frente a las costas de Estados Unidos, del Atlántico y del Pacífico. Estas cosas no las sabemos. Vean, por ejemplo, un mensaje de hace 2 días del zar Vladimir Putin. Ustedes saben que hoy Rusia lleva una ventaja militar de 20 años.
Hay un libro que se los recomiendo de Martillonov, que es un clásico, y lo reconocen los centros estratégicos militares de Estados Unidos. Rusia tiene armas hipersónicas y lleva una delantera de 20 años a Estados Unidos. China apenas acaba de entrar a ese jueguito hipersónico. Y yo diría de los tres, así, en la visibilidad de los papers, de las publicaciones, los secretos, pues ¿cómo? Tampoco vamos a pensar, vamos a rogar que haya una tercera guerra mundial para saber quién es mejor que el otro, ¿no? No, porque muchas de las armas aparecen a la hora de la verdad. No, sí, nadie va a estar. A ver, si no sale en el Reforma de México, pues no tienes armas, ¿no? Pues es una vacilada. Entonces, yo creo que han llegado los tres, es lo que se llama el equilibrio estratégico, pero más que nada, yo aquí sí quiero dejar esa idea, esa complementariedad de Rusia y China. Yo creo que China no hubiera avanzado tanto sin el paraguas militar de Rusia. Y si nosotros vemos bien ese triángulo, y se los digo, es mi muy humilde opinión, el mayor error geoestratégico que cometió Estados Unidos, lo hizo una tripleta. Lo hizo Brzezinski, que es rusófobo a ultranza, era, en paz descanse, hace 3 años, con Hillary y con Obama, al haber empujado mutuamente a los brazos del otro a Rusia y China. Cuando nosotros veamos bien en retrospectiva, ese fue el mayor error histórico. Lo trató de remendar un poco Trump, acercándose relativamente a Rusia y alejándose de China. No lo consiguió. Es cierto, en fechas finales, Trump se salió del START. Bueno, todavía les falta un año, ¿no? Estaban pensando en una firma nueva, ¿no? Etcétera, que es muy importante. Pero para Rusia le pesa más el NIF, que le llaman, ¿no? Nuclear Intermediate Forces, porque lo tiene en su frontera con Europa. Y ahí se salieron. Eso los tiene muy preocupados a los rusos. Porque Estados Unidos va a lanzar a los europeos como carne de cañón y ellos tranquilitos aquí en Estados Unidos, ¿no? Bueno, eso tampoco se da así, pero ellos lo creen. En sus juegos de guerra así son. Entonces, sí es peligroso eso, es peligroso. Pero yo creo, llegaron a un punto de equilibrio en el que cuando ellos empiezan a perder su carrera, recurren a una teoría que se llama MAD, que en inglés, bueno, ya saben, quiere decir loco, pero más que nada quiere decir Mutual Assured Destruction, destrucción mutua asegurada. Entonces es lo que le llaman en inglés un loose cannon, un cañón suelto, ahí lo tienen, está loco Trump. Eso es lo peor que podemos pensar. Nadie es más racional que Trump y juega perfecto y tiene muy bien sus jugadas, sus alcances. Y ahí está en su libro famoso The Art of the Deal. Él es maximalista, transaccional y como buen apostador y boxeador, pues juega sus cartas hasta que lo detienen. Esa es una realidad. Los chinos y los rusos lo tienen bien medido. Tampoco crean que son tontos. Andrés lo midió bien, por cierto, nuestro presidente lo midió muy bien. Y Andrés siempre fue toda su vida partidario de Obama, me consta. Pero eso no quiere decir nada, aquí estamos hablando de estadistas, estamos hablando de partidos, o de una pelea de box. Entonces, sí es un momento delicado, y yo creo que el próximo presidente de Estados Unidos pues tiene que sentarse a negociar con la máxima potencia nuclear del planeta, que tiene las mejores armas hipersónicas, pero si ustedes leen la prensa rusa, no son nada optimistas. ¿Sí? No crean que ellos están festejando mucho la llegada de
de Biden. Y tampoco los chinos, ¿eh? Los chinos, léanlo entre líneas y todo. Sí, lo preferimos a Trump. Pero esto no está muy claro todavía. Es decir, la decadencia de Estados Unidos es tan peligrosa como la de Sansón, ¿se acuerdan? Me caigo yo y se caen los demás. Sí. Yo les voy a ser sincero y les voy a dar mi postura de izquierda y derecha. Yo ese tema lo he estado manejando últimamente. Sé que estoy en un lugar que es uno de los faros del pensamiento de izquierda en México. Entonces tengo que ser muy precavido en lo que digo, pero tampoco puedo ser hipócrita. Vean, ¿de dónde viene el pensamiento izquierda-derecha? ¿De dónde viene ese concepto? De los comunes y los conservadores, se sentaban a la izquierda los comunes, commons, que es la chafería del pueblo, es lo que quiere decir, no vean con cuentos que ahora comunes es commons, no eran aristócratas. Y en la Revolución Francesa, en la Asamblea, se sentaban del lado izquierdo los jacobinos, los que hacen la revolución, y del lado derecho los realistas girondinos, conservadores. Bueno, yo les voy a dar mi propia opinión. Ahora, de entrada yo se los digo, aceptando la dicotomía izquierda-derecha, que a mi juicio fue necesaria, pero ya es insuficiente para el siglo XXI con esta dicotomía, no sin hoy lo pensé, dije, seguramente alguien me va a hacer la pregunta. Créamelo, viniendo en el camino. Y dije, bueno, tengo una salida elegante. China es un país marxista, maoísta. Y ya con eso me salvo, ¿no? Digo, para que no me vayan a linchar de que no acepté la dicotomía izquierda-derecha. Entonces, a mí cuando me hacen la pregunta, siempre contesto con lo siguiente y les voy a dar los antecedentes. ¿Por qué? Porque lo sustento. En Latinoamérica y en México en particular es muy difícil, usando esos términos que a mí no me gustan, de izquierda a derecha, no es fácil ser de derecha. La derecha latinoamericana es medieval, muy medieval. Ya por estética, yo lo sé de ética, por estética a mí me cuesta, y eso que yo con los 10 primeros ricos de México del Forbes, conozco muy bien a 5. No bien, muy bien. Así, de piquete de ombligo, como decimos. Pero no me gustaría estar en su lugar, se los digo abiertamente, para nada. Cero cultura, cero humanismo, patanescos. Yo a mis alumnos digo, ¿ustedes quieren hacer dinero? Por eso van a la facultad. Ya desde jóvenes ya quieren hacer dinero. Tengan, lo que deben tener para sus necesidades, no enloquezcan. El dinero es como la obesidad. Si tienes mucho, pues te daña, y si no tienes, igual. La inopia, que tiene un equilibrio incluso en la posesión. Y yo soy más, vean cómo soy de helénico últimamente. Para mí la riqueza era lo que decía Aristóteles. Es el uso, no la posesión. Entonces yo tengo amigos que tienen jets, yates. ¿Para qué los quiero yo? Pues tengo amigos que lo tienen. Y además yo hasta se lucen conmigo. Ahí nos viene a dar una lección de griego y de persa y de chino, por lo menos. Entonces a mí me cuesta trabajo y yo entiendo por qué Latinoamérica tiene que ser de izquierda. En ese concepto, ¿me estoy explicando? ¿Por qué lo tiene que ser? ¿Por qué tenemos a un Che Guevara, a un Fidel? ¿Por qué tenemos a un Lula? Es una necesidad. ¿Por qué? Porque en México hay 90 millones de pobres. El día que tengamos una igualdad tipo Sueca o los países escandinavos, pues obviamente va a haber más gente de centro que de izquierda. Eso es natural. Es decir, es una necesidad ser de izquierda en Latinoamérica. En ese concepto, acuérdense que a mí no me gusta. Entonces yo también, como tengo mis salidas, y uno tiene que pensar, bueno, ¿qué voy a hacer cuando me digan, bueno, ¿y usted, doctor Jalife, es de izquierda o de derecha? ¿Qué les digo? No, ya la tengo la respuesta, ya la tengo.
Yo tengo dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, pero mi hemisferio dominante es el izquierdo. Vean, datos duros. Lo del cambio climático, que está de moda también, es decir, yo creo que quienes lo propenden a ello, sobre todo Gran Bretaña, los núcleos. Vean Shell, por ejemplo, SHELL, una de las principales refinerías que tiene Estados Unidos, ya está por cerrar. Ellos le están apostando todo a las alternativas. También tienen su derecho. Los países tienen diferentes niveles y etapas de desarrollo. ¿Por qué a Estados Unidos le cuesta más que a China? Y es ahí donde brincó Trump. Porque a China la consideran un país en vías de desarrollo, lo cual es cierto. Así está la definición que ellos mantienen. Y Estados Unidos es un país desarrollado como lo que es Europa. Entonces el costo a las alternativas va a ser muy alto. Vean, yo he leído todos los datos, por ejemplo, con Clinton, que él es el que firma el Kyoto Protocol, ¿no? Protocolo de Kyoto. Le iba a costar 4 millones de dólares. Y ahorita Biden en la campaña dijo que solo 2. Ahora, de que le están apostando también es cierto. Quizás tengan ellos ahí un avance geopolítico que yo no logro ver todavía. Pero quizás, es demasiada la apuesta que le están haciendo. Ponen a John Kerry, católico. Acuérdense, cuidado que ahorita entra una mafia católica. Yo soy católico, no tengo ningún complejo, pero también veo que tienen mafias. Yo soy ciego. Pelosi es católica, Biden es católico, el segundo. No le estoy deseando ningún mal como al primer presidente católico de Estados Unidos. John Kerry es católico, incluso fue monaguillo. El Papa Francisco apoyando a Biden abiertamente, el cambio climático, toda la agenda de los jesuitas, todo lo que ya saben. Bueno. Y él dice Biden que le va a costar 2 millones. Pregunta, ¿los tiene Estados Unidos? Estados Unidos tiene ese grave problema. Ellos no firmaron, a pesar de que lo firma Clinton el protocolo de Kioto, no lo ratificó el Congreso. Fíjate qué interesante, porque así juegan. No es que no es mi culpa, es la democracia estadounidense, los check and balance, los contrapesos. Yo sí lo firmé, pero no lo aceptó el Congreso. Pero ¿cuál fue tu esfuerzo que hiciste para que lo firmara el Congreso? Digo, que no nos vengan con cuentos de Hollywood. Eso es importante, no hay que perderlo bien. Eso es un dato. Ahora, en relación a China, China no tiene ese problema porque es un país en vías de desarrollo, no le va a costar. Sí, pero mientras siguen discutiendo del sexo de Los Ángeles, en Monterrey y en Washington, China ya es el primer país en energía alternativa, pero no descuida los otros flancos. Otro dato duro. Supuestamente ya se abolió el carbón. Eso dicen, ¿no? Estados Unidos usa 20% todavía de carbón para su energía. China usa todavía el 20%. Digo, los que hemos ido a Beijing, amaneces y no es neblina, es contaminación. México, ya me estás preguntando específicamente. La Virgen de Guadalupe quiso que tengamos mucho petróleo. ¿Qué hacemos? Andrés viene de un estado petrolero al que devastaron Calderón, Fox y Peña, y por eso tenía el peor PIB de todo el país, menos 18. Y ahora que está construyendo Dos Bocas, venimos de menos 18, vean, yo ya me siento tabasqueño adoptado también. Venimos de menos 18 y ahora está en 11. Bueno, ¿y por qué creció tanto? Pues por ahí está Dos Bocas, está metido dinero, los 15 hoteles que estaban de Villahermosa a Paraíso en la carretera ya abrieron, hay movimiento. Esa es la etapa nuestra en México. No tienes tecnología, estás en el huachicol, y ya no me sigo en otros temas, te toca hacer la refinería Dos Bocas, pero además tenemos 6 refinerías que habían sido desmanteladas deliberadamente. 6. Y ahí les van 2 datos duros. Digo, para que tengan argumentos. Si uno no tiene argumentos, ¿cómo discutes? Fox iba a hacer 5 refinerías. ¿Saben dónde? No en México. En Centroamérica.
con el plan Puebla-Panamá, que no sirvió, que fue un fracaso. A ver que me inviten a mí un debate. Bueno, entonces ahí tienen un dato duro. Es decir, no eran para México. Él no estaba pensando en la prosperidad del país. Estaban pensando en sus negocios. Y a mí me tocó descubrirle, cuando yo vivía en Tarija, en Bolivia, en el sur, frontera con Argentina, que traía el proyecto de compra de gas de Bolivia, iba a pasar por Chile y lo iban a traer aquí a Zihuatanejo para venderlo en San Diego y en San Francisco. Era un negocio de Fox directo con los neoliberales en ese momento de Bolivia, antes de que entrara Evo. Si aquí todos los conocemos, por favor. Ahora resulta que ya no sabemos nada. Todos nos conocemos y conocemos los negocios. Calderón compraba del Perú, no te vayas a molestar, compraba del Perú, compraba a 4 veces menos con Repsol el precio del gas, y aquí lo pagábamos a 20,000 millones de dólares. ¿Y dónde está ese dinero? Solamente lo tiene Calderón y es socio, por eso está en Iberdrola y está en el Consejo de Administración de Repsol. Aquí todos nos conocemos. Bueno, y ya por último, a ver, tienes Calderón iba a empezar a construir la refinería en Tula. Mandó construir toda una muralla, más grande creo que la muralla china. La mandó a hacer. Sus amos gringos y españoles le jalaron la oreja, dijeron no la hagas porque vas a dañar nuestros intereses. Y no la hizo. Aquí en México todos los globalistas neoliberales antimexicanos le están pegando muy duro a Dos Bocas, la refinería Dos Bocas. No quieren que tengamos una refinería. Quieren todo el viejo régimen, sin excepción. Bueno, yo conozco bien ese proyecto. El mismo presidente me hizo el honor. Antes era mi amigo Andrés Manuel, hoy es el presidente. Es otra cosa. Entonces yo lo trato como presidente. Entonces me invitó pues fui invitado de honor, lo tengo que reconocer, tanto él como el gobernador de Tabasco, y fui a Dos Bocas. Ya me tomé la molestia de leer, etcétera. Entonces, si no sirven las refinerías, ¿por qué Estados Unidos tiene 136 refinerías? Que alguien me la conteste. ¿No? No sirven, aquí nos dicen que no sirven. Segundo dato, el gran negocio de Estados Unidos, que está en la refinería, está en 3 estados. Está en Texas, Luisiana y California. Resulta que California es el primer PIB interno de Estados Unidos, que si fuera país sería la 5ª potencia mundial. Por cierto, donde somos mayoría, you know who. Somos mayoría los mexicanos en California. A veces en México se nos olvida esa parte que es importantísima. Texas es el segundo Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Por cierto, donde hacen trampa la oficina del censo. Ya los mexicanos somos mayoría en Texas, demográfica. Bueno, ya estamos hablando de cosas fuertes. Bueno, tercera. El negocio del petróleo no es su extracción. Es más, Estados Unidos maneja el fracking, que Andrés y un servidor, bueno, Andrés cuando era candidato, incluso lo digo con humildad y rigor, el único libro político al que le ha hecho una dedicatoria, una prólogo, es al de un servidor. Se llama La desnacionalización de Pemex. Digo, para ubicarnos de qué estamos hablando, ¿no? Y con quién hablamos, ¿no? Bueno, pues sí. Y luego, hasta donde yo me quedé, pues los dos estábamos contra el fracking, que es caníbal, produce sismos, produce daño ambiental, contamina el agua y no acabaría con todos los datos duros al respecto. Lo que pasa, y eso también hay que entenderlo, sobre todo los que son del norte aquí como mi amiga, que México, nos guste o no, somos un país trifecta.
Tenemos 3 regiones, norte, centro y sur. Y por eso no es gratuito que se den estas alianzas políticas. Aquí lo saben ustedes mejor que nadie. Me voy a la parte del norte, que naturalmente tienen otra vivencia, por eso hay que también ir a la historia. Vean, yo aquí vi mucho futuro, presente, pero no pierdo de vista el pasado. En México ahorita, se los digo abiertamente, estamos entre gente madura, muy madura. Hay peligro de balcanización. Esta alianza federal, no crean que es un juego. Además la fomentan, ya saben quiénes. Los de Belice, obviamente. Alguien la está moviendo, pero eso no se da así. En México está en una situación muy difícil y vean, y Estados Unidos también. Yo ahorita lo acabo de hablar con alguien mega cercano al presidente y sí lo tiene de radar, tampoco es un tonto. A ver, un escenario de guerra civil en Estados Unidos, después de lo que hablamos, va a dañar a nuestros hermanos mexicanos allá y nos va a dañar acá. Tenemos que ya empezar a pensar mexicano, latinoamericano. Empezar desde cero, ni modo. Nosotros vamos a ser los profesores de nuestros nietos. Los vamos a dejar ya, que ellos sigan. Pues no podemos estar como estamos, de una gran dependencia, que no nos dan ni tecnología, la transferencia de tecnología. Pues ¿cómo? Si ustedes ven el TEMEC y lo leen bien, que son 1000 páginas, yo lo primero que hago empezando mi curso, pues les doy yo globalización. Imagínense, doy un curso que no existe, globalización. Bueno, está bien. Bueno, pues así es la materia que yo haga. Bueno, lo primero que les digo, nos dividimos, son 35 de posgrado, las 1000 páginas, pues sé que no las van a leer todas, entre todos, 1000 páginas, que es el tratado MEC, México, Estados Unidos, Canadá. Hay un veto implícito contra China. México no puede hacer un tratado de libre comercio de ahora en adelante si no tiene la anuencia de Estados Unidos o de Canadá. Y nos pusimos la soga al cuello 17 años. ¿Cómo juegas? Eso es geopolítica pura. No lo inventamos. Entonces, es el panorama, hay que tenerlo presente. Vean, yo el año pasado, bueno, cayó el PIB a nivel mundial, también Estados Unidos cayó más que nosotros, a ellos se les cayó 18%, 18 se dice fácil, esos no sé, 15 o 14, ¿no? Aunque ya rebotó, ya vieron, en 2 meses vamos rebotando 12%, ¿no? Pues sí, ante ese vacío tremendo, pues algo se dio. Entonces vean, la historia de México tiene otra característica. Existió por ahí del siglo XIX la República de los Estados del Norte. No lo van a creer, Yucatán y Tabasco se adhirieron. No, Chiapas no, Chiapas es otra historia, no pertenecía a México. Chiapas era de Guatemala. Y se unieron a México en búsqueda de su felicidad. Ja, ja, ja. Y luego tienen la República del Bajío, que es una realidad. Ahora tú tanto que hablabas de Zacatecas, tiene 8 estados fronterizos. Vean la importancia. No estoy candidateando a Ricardo, que no se malinterprete. Yo voy a estar con el que gane ya, para acabar pronto. No sé quién sea, pero con él voy a estar. No me voy a meter a pleitos ahí de box, no es mi tarea. Entonces, tienen el trifecta famoso. México es así. Ahora, en el norte tienen otro pensamiento muy diferente al de Tabasco. Yo viajo toda la República, me la paso dando conferencias. Entonces, vean, está la cuenca de Burgos y la cuenca Sabina de tu tierra, en Coahuila, lleno de gas esquisto, que le llaman en inglés shale gas. S-H-A-L-E, que en realidad no es esquisto, es lutita, si queremos. Ya me corrigieron mis amigos geólogos de la UNAM y tienen razón. Es el lutita realmente.
Bueno, ahí alguien le tiene echado el ojo a la cuenca de Burgos, que curiosamente ahí están los Zetas, un cártel. Qué casualidad, ¿no? Llegan y desalojan, porque esa es la región a explotar. Bueno, y ya saben de dónde vienen las armas. Es decir, hay toda una concatenación de eventos que no se dan al azar. No voy a decir el nombre porque además es mi amigo, que es muy cercano al presidente. Él quería el fracking en la cuenca de Burgos. Trump estaba a favor del fracking, porque de eso vive Estados Unidos, del fracking. Estados Unidos ya no tiene tanto petróleo y gas. Hoy lo están sacando del fracking. Y Biden dice que no. Bueno, una cosa es la elección, las promesas electorales, y otra cosa es la realidad. Ya lo veremos. Y está la cuenca Sabina, que es la otra, que está en Coahuila. Al final del día pesan, es decir, los recursos primarios siguen, los commodities siguen pesando. Eso es una realidad. Ahora, lo del cambio climático, ya para concluir esta parte, pero no sin antes de decirles que les molesta la refinería de Dos Bocas. ¿Pero por qué les molesta? Y luego me voy y estudio dónde están las principales refinerías del mundo. Las más importantes están en la cuenca del Pacífico. La tienen India, la tiene Rusia, la tiene China, la tiene Estados Unidos. Entonces, ¿no sirve entonces las refinerías? Si no sirven, ¿para qué diantres están construyendo refinerías? Y ahí les va la parte principal, para que vean que es el pensamiento estratégico y no el pensamiento de costo-beneficio. Costo-beneficio sí sirve para un changarro, para una empresa, un país no. Puede ser antibeneficio y mayor costo a nivel geoestratégico. Es decir, me arriesgo a que cueste más por mi seguridad nacional. Fíjense, es otra manera de abordar. Una empresa, por eso un empresario nunca va a entender qué es la geoestrategia. Y puede ser un genial empresario, pero no es un papanatas en geoestrategia. China, primera potencia en energía alternativa. Al menos que me corrija aquí mi amigo. Bueno. Primera potencia en energía alternativa, China. Y enloqueció la semana pasada China, enloquecieron, pues están locos. Y no los va a entender el Grupo Monterrey, no los van a entender los neoliberales, el viejo régimen que tuvimos en México, y van a construir 4 refinerías. Va a decir, bueno, es anacrónico, es medieval. Escuchen ustedes los discursos de México. ¿Qué están locos los chinos? Una de las refinerías les va a costar 20,000 millones de dólares. Van a refinar 500,000 de barriles diarios. Y va a ser ya la semana entrante, escuchen, desde la mitad del siglo XIX hasta la semana entrante, Estados Unidos era la máxima potencia en refinerías a escala global. Entonces, si no sirven las refinerías, ¿por qué Estados Unidos tiene tantas refinerías? ¿Por qué China se lanza a las refinerías y la semana entrante va a ser la primera refinadora de petróleo a escala global? A ver, ¿que me voy al ITAM a discutir eso? ¿No lo entienden? Pues no saben geoestrategia, pero ahí les va. Los chinos, que son vivísimos, hay que reconocerlo, y yo lo planteé y les encantó la idea, lo digo con humildad y rigor, practican lo que se llama el pluralismo energético. Están en todo. Es decir, ellos no pueden estar al azar dependiendo de que mañana les echen sanciones y les quiten su 5G, su Huawei. Imagínense a nivel alimentario la cuestión energética. No sé si me expliqué. Van a tener todos los huevos en la canasta. Ellos no van a jugar. Sigo en primer lugar en la energía alternativa, pero no descuido la cuestión petrolera. La refinación es lo que más deja dinero, más que la extracción.
ya van a depender menos de importar gasolina, y eso que ya está, hoy era noticia de hoy, ayer de South China Morning Post de Hong Kong, se lanzan de lleno a los carros de celdas de hidrógeno al 2050. Van a tener 1 millón de carros, están en todo. Obviamente, pues les sobra dinero, pueden hacerlo, que son para ellos 20,000 millones de dólares. Nada, nada. Ahora, ¿por qué México? Estamos importando gas. Estamos importando gasolina. Se molestan porque hicimos Dos Bocas. Ahora, ¿por qué se molestan? Se molestan quienes son dependientes de la agenda tejana, que está ganando una fortuna, que tienen, bueno, en Texas, si no me equivoco, hay más de 70 refinerías, y les molesta esa pinche refinería de Dos Bocas. Bueno, entonces ahí yo siempre le digo a mis alumnos, vean, es muy fácil la vida, porque uno se la complica. Piensas como mexicano, tienes un camino, la autarquía. Piensas como antimexicano, tienes otro camino, la esclavitud. Escoge. Entonces, vean qué fácil es el camino de la vida, no hay que complicarse. Piensas mexicano, tienes una ruta. Piensas latinoamericano, tienes una ruta. Piensas contra de México, tienes un camino diferente. Piensas en contra de Latinoamérica, tienes un camino diferente. Aquí pensamos mexicano y latinoamericano. Muchas gracias.